Giro automático. Sácalo. Ayer está de cabeza. A ver, es que tú le estás poniendo en el medio. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el culto y también con las enseñanzas acerca de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a ver el día de hoy el tema bendecidos espiritualmente y vamos a trabajar Efesios capítulo 1, versículos 2 y 3 que dicen de la siguiente manera: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias porque estás en medio nuestro para guiarnos en toda verdad, para abrirnos el corazón tuyo, Señor, y mostrarnos el camino. Gracias, Padre bueno. Tu amor y tu misericordia es buena y nueva cada mañana. Señor, toma nuestras cargas propias de la vida, de la cual venimos, Señor, trabajo, estudio, afanes, problemas, dificultades, pruebas, luchas, todo. Toma las cargas, Señor, y danos de tu fortaleza, danos de tu paz, danos de tu gozo, Señor, porque para nosotros tu palabra es vida, para nosotros tu palabra es gozo, para nosotros tu palabra es lo que dice que es, Padre. Es tu promesa, es tu bendición, es riqueza, Señor. Padre, ministra nuestras vidas, Señor. Oramos, lo creemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En el versículo 2, en la primera parte, Pablo bendice a los creyentes de Éfeso, recordándoles que necesitamos gracia para hacer realidades. Repito, en el versículo 2 de la carta a los Efesios, en el primer capítulo, Pablo bendice a los creyentes que están en Éfeso, recordándoles que necesitamos la gracia de Dios para 6 realidades. ¿Cómo es que necesitamos la gracia de Dios para hacer realidades? Número 1, necesitamos la gracia de Dios para salvación. 2, necesitamos la gracia de Dios como dispensación de la gracia frente a la ley de Moisés. 3, necesitamos la gracia de Dios para santificación. 4, necesitamos la gracia de Dios para crecimiento y edificación espiritual. 5, necesitamos la gracia de Dios para el cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas. Y número 6, necesitamos la gracia de Dios para ejercer
el ministerio. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. Repito, cuando Pablo escribe a los Efesios en el versículo 2 y le dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Pablo, ¿qué está haciendo? Está bendiciendo a los creyentes, pero también les está recordando que necesitamos la gracia de Dios para hacer realidades. ¿Cuál es el primero? Necesitamos la gracia de Dios para salvación. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 2, versículos 7 al 9, dice: para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo Pablo? Señoras y señores, nadie es salvo, ni el Papa, ni María, nadie es nadie. ¿Correcto? Ni el apóstol Pablo, ninguno de los apóstoles. Nadie es salvo por buenas obras. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Segundo, necesitamos de la gracia de Dios como dispensación opuesta a la ley de Moisés. A ver, en Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En otras palabras, el pecado no puede dominarles y controlarles a ustedes, los hijos de Dios. Pues ustedes, los hijos de Dios, no están sometidos, porque ese bajo significa estar sometido, ¿correcto? No están bajo la ley de Moisés, sino están sometidos, están bajo la gracia de Dios. Entonces dijimos, cuando Pablo dice necesitamos la gracia de Dios, en segundo lugar, como dispensación opuesta a la ley de Moisés. Hemos leído en Romanos 6:14 que Pablo está explicando el contexto de Romanos 6:14. Pablo está explicando lo que es la nueva vida crucificada y resucitada en Cristo. ¿Y qué es lo que declara Pablo? Dice: mientras que en la antigua dispensación de la ley de Moisés, el israelita, el judío, no tenía el Espíritu Santo como una fuerza interior para vencer a la carne. El judío, el israelita en el Antiguo Testamento no tenía el Espíritu Santo como una fuerza para aplastar al diablo. En el Antiguo Testamento el judío, el israelita, no tenía la fuerza para obedecer y cumplir la ley de Dios. En cambio, ¿qué dice Pablo? En esta dispensación de la gracia, en la dispensación de la gracia, ¿qué es lo que pasa? Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda a vencer los apetitos y deseos de la carne. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda ¿a qué? A aplastar al diablo y a sus demonios. Pero también tenemos al Espíritu Santo para que nos capacita, nos fortalece para obedecer la ley de Cristo. Porque en la dispensación antigua, ¿qué ley primaba? La de Moisés, que estaba destinada a revelar la inutilidad de la fuerza humana, la incapacidad del hombre para agradar a Dios. Eso es lo que dice Pablo. La ley fue dada para revelar la impotencia del hombre de agradar a Dios. Ese fue el propósito de la ley. No es que nadie se justifica. Por eso Pablo en los Gálatas es bien claro cuando dice: por la obediencia a la ley de Moisés, nadie es nadie, ni Abraham, ni David, ni Ezequiel, nadie es nadie. Por eso Pablo es radical en los Gálatas cuando escribe: nadie será justificado por obedecer la ley. ¿Correcto? Amén. La ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el que quiere ser justificado por la ley de Moisés dice que maldito es. Porque la ley dice: basta con que uno de los mandamientos lo quebrantes y te haces culpable y la maldición cae sobre ti.
porque la ley de Moisés tenía bendiciones al que lo obedece y tenía maldiciones y condenación al que lo desobedece. ¿Sí o no? Amén. A diferencia de la ley de Cristo, ¿o no? Claro que muchos no aceptan la ley de Cristo. Estaba revisando un material de los adventistas, no porque me interesa, no porque estoy dictando el curso de Z, simplemente cayó a mi mano uno de esos libros y lo estuve hojeando en una librería y ahí miré precisamente ese asunto. ¿Qué cosa? De los adventistas, ellos hasta ahora defienden a capa y espada por su maestra, su profeta, el G. de White, y no pueden dejar el G. de White, que defienden a capa de espada la vigencia y la actualidad de la ley de Moisés. Ellos nunca hablan de la ley de Cristo. ¿Me entienden? Nosotros estamos bajo la dispensación de la gracia, no bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Correcto? El que es salvo no es por obedecer la ley de Moisés, el que es salvo es por obedecer la ley de Cristo, que es diferente. ¿Está claro? Amén. Entonces, ¿qué decíamos? Que necesitamos la gracia en segundo lugar como dispensación opuesta a la dispensación de la ley. En tercer lugar, necesitamos la gracia de Dios ¿para qué? Para santificación. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 1 Tesalonicenses 5:23 dice, Efesios 1, 4. Según nos escogió, ¿quién? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De quién está hablando? Ya vamos a desarrollarlo con más amplitud, pero ahora lo mencionamos. ¿Qué pasa? Dios en Cristo, ¿qué hizo Dios? ¿Qué cosa? Nos vio antes de que usted y yo naciéramos. Ya Dios, que conoce el futuro de la raza humana y el final también, vio que usted y yo, ¿qué íbamos a hacer? Frente a la cruz de Cristo nos íbamos a quebrar, porque frente a la cruz de Cristo Jesús lo dijo y estuvo profetizando. Solamente hay dos actitudes en la época de Jesús. Después, ante la cruz de Cristo solamente hay dos actitudes: el que se rebela, el que se opone, se hace enemigo de la cruz lo destruye, es juicio. Pero aquel que se humilla y se quebranta y llora y se arrepiente ante la obra de Cristo en la cruz, alcanza gracia y misericordia. Amén. Eso dijo quién? El profeta que, sacerdote que lo presentó a quién? A Jesús a los 8 días de la circuncisión. ¿De qué? De la sierva que tenía circuncidada a Jesús, levantó a Jesús y comenzó a profetizar. Y dijo, este niño está para levantamiento y caída de muchos. Levantamiento del pobre, del humilde, pero para la caída, para la desgracia, para el juicio de los orgullosos, de los soberbios, de los poderosos. ¿Me entienden? Por eso, frente a la cruz de Cristo solamente hay dos actitudes. Si usted se revela, si usted se presume, si usted no se rinde ante la cruz de Cristo, la cruz para usted es juicio y condenación, maldición es para usted. Pero si usted ante la obra de Cristo en la cruz se humilla, se quebranta, llora y se arrepiente, alcanzará gracia y misericordia. Amén. Así es. Dios lo ha establecido así. Entonces en Efesios 1:4, ¿qué pasó? Fuimos, ¿qué cosa? Elegidos ¿para qué? ¿Para qué? Para ser santificados. ¿Por medio de qué? De su gracia. Seguimos. En 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo escribe: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Dios
va a ser una obra de santificación en usted y en mí, que nos prepara y nos capacita para el arrebatamiento. ¿Correcto? Amén. Dime si eso no es gracia. Amén. Eso es gracia. ¿Pero gracia para qué? Para santificación. ¿Me entiende? Amén. Porque usted no compra esa gracia. Usted no compra su santificación. No. Gracia es un regalo, un don inmerecido. ¿Me entiende? Amén. Número 4, necesitamos gracia, Pablo va a decir, para crecimiento y edificación espiritual. ¿Dónde vemos eso? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así. 2 de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced. No es que tengamos nosotros el poder de acrecentar o disminuir la gracia de Dios en nosotros. Eso no está diciendo Pedro. Pedro lo que está diciendo es que la gracia de Dios en nosotros permite que crezcamos en el conocimiento, en la revelación de Cristo, del señorío de Cristo y de los misterios de Cristo. ¿Me entiende? Amén. Repito, usted y yo no tenemos el poder de acrecentar o disminuir la gracia de Dios. No, así no se entiende ese versículo. Lo que ese versículo está diciendo Pedro, ¿qué cosa es? Que es la gracia de Dios, nosotros obrando, operando, el que permite que crezcamos en el conocimiento, crezcamos en la revelación de Cristo, crezcamos en la revelación del señorío de Cristo, crezcamos en la revelación de los misterios de Cristo. ¿Me entiende? Amén. ¿Qué hace la gracia de Dios entonces? Nos edifica espiritualmente. Pablo escribe a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, y vamos a ver cómo es que la gracia de Dios trabaja en el creyente. Repito, Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios, ahí está la gracia de Dios. No es un sermón, no es una teoría, es una realidad espiritual. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Claro, primero es para salvación. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿qué más hace la gracia de Dios? Dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿quién nos enseña? La gracia de Dios, pues. La gracia de Dios enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo hace la gracia de Dios? Nos edifica para que vivamos como sobria, justa y piadosamente. ¿Sobrio a qué se aplica? Aquí no está hablando de estar sobrio opuesto a qué, a la borrachera. No, aquí está hablando sobrio en términos de austeridad económica. ¿Me entiende? Lo que Pedro va a decir en su carta: la mujer de Dios no puede vivir con vanidades de esta tierra, con peinados ostentosos, con vestidos caros y tanta presunción. Eso no es para una hija de Dios, va a decir Pedro en su carta. Pero acá que dice, es la gracia de Dios en usted la que hace que usted cómo debe vivir, en forma tacaña, no, miserable, no, viva sobriamente. ¿Y qué es sobrio? Si usted en el mundo era presumida, cada domingo un par de zapatos nuevos, cada domingo otro vestido nuevo, cada domingo como si fuera presentadora de televisión, que cada día que sale en el noticiero otro peinado, otro color de pelo, qué sé yo, usted estaba igual. O sea, usted pensaba que el culto de los domingos, ¿qué cosa era? Una pasarela donde muestra sus cosas. Se equivocaron. Pablo a Tito le dice, no, así no es un hijo o una hija de Dios.
La casa de Dios no es un desfile de moda. La casa de Dios no es un lugar de shopping. La casa de Dios no es un lugar para demostrar y presumir. La casa de Dios van humildes, austeros, sencillos, mansos, piadosos. Amén. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia solito habla? Cuando dejamos que la Biblia hable, así es, entonces yo ya no necesito decirle, por eso es que el Evangelio de la prosperidad, ya no necesito decirle, porque usted está entendiendo lo que dice la Biblia. ¿Cómo debemos de vivir? ¿En vanidades, en presunciones? ¡Nada! Dice, se debe de vivir la gracia de Dios, si está operando en nosotros, ¿cómo nos va a llevar a vivir? Sobriamente. ¿Correcto? Sigue diciendo, como justa. ¿A qué se refiere justa? ¿La justicia humana? Íntegra. No. Está hablando de una vida de integridad, de una vida de rectitud, ser justo. ¿Correcto? Amén. Si usted es un trabajador y a usted le contratan por trabajar 8 horas diarias, mientras su jefe se va a hacer otras cosas, usted no puede echarse a dormir, usted no puede echarse a contar chistes o a whatsappear o a perder el tiempo. Otra vuelta viene el jefe y ahí vuelve a trabajar. Es decir, de 8 horas que le pagan a usted no va a trabajar 4 horas y 4 horas va a pagar. Eso no se hace. Que el mundo lo haga, correcto, el mundo, pero usted no. ¿Está bien? Amén. ¿Está bien? Amén. Y eso hay en todas las áreas, hay, hermano, no solamente de aquellos que hacen, sino también de aquellos que, como estábamos conversando fuera de cámaras, dobletean. ¿Qué es dobletear? Marcar la tarjeta o firmar la tarjeta en la entrada, se va a hacer otro cachuelo y a la hora de salida regresa y vuelve a firmar la tarjeta y ganó acá y ganó allá. Eso no es una vida justa, eso es injusta. Eso lo puede hacer el mundo, no el Hijo de Dios ni la hija de Dios. ¿Correcto? Amén. Ustedes lo han visto en su trabajo y yo lo veo como paciente. Porque es cierto. ¿Qué más dice? Que hace la gracia de Dios, nos enseña a vivir en este siglo corrupto, sobriamente, justamente y piadosamente. Se refiere a una vida guiada por el Espíritu. Amén. Cada vez que usted vea la palabra piadoso en los Salmos o en el Nuevo Testamento, la palabra piadoso es sinónimo de neumáticos no de llanta, sino de espiritual. ¿Correcto? Amén. Porque neuma es espíritu. Entonces, neumáticos, sarquicos es sar, carne, sarquicos es carnalmente. En cambio, neuma, espíritu, neumático es que espiritualmente. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo debemos de vivir? ¿Qué hace la gracia de Dios operando en nosotros? Nos lleva a vivir una vida sobria, justa y espiritual. Número 5, Pablo dice que necesitamos la gracia de Dios en quinto lugar para cumplir el propósito divino. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 15:10. Pablo, aplicada a su vida, que es también para todo creyente, él dice lo siguiente. Estoy en 1 Corintios 15:10. Pablo va a hacer referencia que nosotros necesitamos la gracia de Dios para que la voluntad de Dios, el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. O sea, nadie hace la voluntad de Dios por su propia carne, por su propia fuerza, por su propia inteligencia. Eso no existe. Solamente podemos cumplir el propósito divino por la gracia de Dios. Eso es lo que va a decir Pablo aquí ahorita. Amén. 1 Corintios 15:10, Pablo escribe, pero por la gracia de Dios, ahí está. ¿Quién está trabajando? ¿Quién está controlando? ¿Quién está haciendo? La gracia de Dios. ¿Qué cosa? Por la gracia de Dios operando en mí, el resultado de vida que lo tengo no es de mí, sino es la gracia de Dios que trabaja en mí. ¿Está claro? Amén. No, pastor, así no dice. Es una paráfrasis para que usted entienda lo que está escrito allí. Que es una paráfrasis, es una explicación de lo que está allí.
es una interpretación, toda paráfrasis es una interpretación. Repito, 1 Corintios 15:10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué cosa era Pablo? ¿Un ladrón? ¿Un homicida? Pablo era un mártir de Cristo. Pablo era un embajador de la cruz. Eso era Pablo. Por eso dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Repito, ¿quién trabajó en Pablo? Sacar en Pablo toda esa maldad, ese odio de matar creyentes. ¿Quién cambió ese odio por un amor a Cristo, por un amor a la cruz? ¿Quién lo hizo? La gracia de Dios. Eso es lo que dice Pablo. O sea, él para nada se echa ínfulas. Él presume, mira qué inteligente que soy, mira que yo salí promoción, becado, graduado, entre el primer puesto de los graduados en la promoción de la Universidad de Tarsus, en leyes judaicas. No saca su rollo Pablo. Pablo dice, lo que hay en mí de bueno es por la gracia de Dios que me alcanzó. ¿Por qué? Porque yo estaba yendo a matar a creyentes en el nombre de Yahweh. Yo estaba haciendo eso, mi religiosidad me tenía ciego, mi judaísmo. Pero la gracia de Dios, bendita gracia de Dios, me alcanzó camino a Damasco. Esa es la gracia de Dios. Me transformó el corazón. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios operando en mí. Amén. Entonces, Pablo, cuando le dice a los efesios, necesitamos la gracia de Dios para 6 cosas. En quinto lugar, ¿qué cosa le dice? Necesitamos la gracia de Dios para que el propósito divino se pueda cumplir en nuestras vidas. ¿Correcto? Amén. Número 6, necesitamos la gracia de Dios para ejercer un ministerio altamente fructífero. 1 Corintios 3:10. Primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿qué herramienta, qué elemento le fue dado a Pablo para poder edificar la casa de Dios? La gracia. La gracia. Por eso dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, ¿quién yo? Pablo, como especialista, como experto, porque perito es eso, es lo contrario del novato, ¿correcto? Amén. Ustedes que trabajan en el área médica, ustedes que saben de eso, ustedes tienen que hacerle una cirugía abierta. ¿Y en quién pondría su confianza? ¿En un médico de 10 años de experiencia, más de 500 cirugías practicadas? ¿O en un recién graduado que salió raspando las notas y que apenas tiene 20 prácticas en cirugía? No va a preferir pues un muchacho inexperto. ¿Por qué? Porque literalmente en una cirugía abierta, sea el corazón abierto, al pulmón que se dio, está exponiendo su vida en la mano de ese cirujano, ¿sí o no? Entonces se va a buscar aquel que es especialista, experto, perito, y eso es lo que dice Pablo. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y el contexto va a decir, el fundamento es Cristo, no Pedro, no el Papa. Repito, ¿qué dice? Conforme, ¿qué dice? A la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué estamos viendo ahí? Necesitamos la gracia de Dios para edificar. ¿Qué cosa?
para edificar el cuerpo de Cristo, para desarrollar un ministerio fructífero, para cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en el caso de edificar la casa de Dios, el real sacerdocio? ¿Cómo ministramos? El real sacerdocio, ¿ministramos a Dios o no ministramos a Dios Amén. cuando practicamos nuestro real sacerdocio? ¿Y cómo edificamos a la casa de Dios, a los creyentes? ¿Cómo lo edificamos como cuerpo de Cristo? Con el ministerio de la palabra. ¿Lo edificamos cómo? Con los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo lo edificamos? Con diferentes ministerios que hay en la iglesia, profeta, maestro, evangelista. Efesios 4:11, que dice: Dios ha puesto en un cuerpo diferentes ministerios para la capacitación de los santos. Ahí está. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Ustedes. Amén. ¿Qué más? Necesitamos la gracia de Dios para ministrar al mundo. ¿Qué ministra el creyente al mundo? Dos cosas. Al mundo que ministramos, buenas obras. Al huérfano, la viuda, el pobre, sí. Visita al enfermo, visita al que está encarcelado, las buenas obras. Pero también, ¿qué debemos de hacer? La denuncia profética. ¿Qué es la denuncia profética? Ni Jesús se cayó cuando tenía que decirle su valor a quién, a Herodes. ¿Después de qué? Juan el Bautista le volaron la cabeza por decirle la verdad. Tú tienes a quién, a la mujer de tu hermano, le has quitado a la mujer de tu hermano. Eso no se hace. Y le costó la cabeza a quién, a Juan el Bautista. ¿Eso cómo se llama? ¿Periodismo de investigación? No, eso se llama la denuncia profética. Todos los profetas del Antiguo Testamento, porque eran odiados por el rey, los sacerdotes. Todos los profetas del Antiguo Testamento, porque eran perseguidos, torturados y muertos. ¿Por qué? Porque hacían la denuncia profética. No estaban adivinando a la gente un futuro millonario, no le estaban adivinando a la gente una prosperidad económica. No, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados y puestos por Dios para denunciar, discernir y confrontar el pecado del pueblo de Dios. ¿Me entiende? Amén. ¿Me entiende? Amén. Por eso cuando hoy hay, entre comillas, pseudo, entre comillas, profetas, ¿qué es lo único que profetizan? Rabataja, el Señor dice que vas a ser el rey del pollo, el Señor dice que vas a ser el rey de la zapatilla, el Señor dice que vas a ser el rey de la papa, el rey del camote. Y viene la pregunta: pero pastor, no importa pues que me profetice que sea el rey del pollo, con tal que se cumpla. Créanlo o no, algunas de esas profecías se han cumplido. Se han cumplido. Pero ¿para qué? Dice Proverbios. El rico que busca enriquecerse, ¿sabes qué dice Proverbios? Su propia riqueza le será de maldición. Amén. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Amén. Está hablando de la riqueza material. ¿Correcto? Es que es así, pues, mi hermano. Un profeta de Dios no está viendo el bolsillo de la gente. Un profeta de Dios ve el corazón y el pecado, confronta el pecado. Ese es el ministerio del profeta. Sacar el pecado. ¿Por qué? Preparar esa iglesia para el pueblo de su Creador. Ese es el ministerio profético. No tiene que ver para nada dinero. ¿Me entiende? Amén. ¿Cuántos profetas yo conozco acá en esta ciudad? En esta ciudad nada más. Profetas que todo lo que profetizan es dinero, 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 dinero. Y bueno, la gente como es avara y codiciosa, están llenecitos. A ver, están esperando cuál es la última palabra del profeta. A ver. Está con esas charlas que dan empresariales, yo no sé si usted ha visto. No es que yo lo he visto, yo lo he vivido, pues, hermano. Si yo he trabajado en eso, yo he estudiado eso, para hacer dinero. Y la conferencia, pues, hermano, de todo aquel que venía, cómo ser millonario,
gente paga mundanos, ávaros, tacaños, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ser ricos terrenalmente. ¿Me entienden? Y eso también ocurre. Cuando se hablan de los profetas, ¿qué cosa? Ávaros y terrenales. De todo lo que profetizan el dinero, a la gente, hermano, hasta los mundanos van a ir. Multinivel. Ese es, según Robert Kiyosaki, en uno de sus últimos libros, ese es uno de los negocios mundiales más exitosos. Sistema multinivel. Las redes de mercadeo. Pero esa red no es novedad, eso tiene ya casi 50 años. Pero mira que después de 50 años recién se está reconociendo como que ha hecho rico a la mayor cantidad de gente del pueblo, para que usted vea, como algunos dicen, democratización de la riqueza material. Bueno, es otro tema. Volviendo a lo que nos interesa. Estamos en Efesios 1:2. ¿Qué dice Pablo? La gracia y la paz de Dios. La paz de Dios, en Hebreos 1:2, es el shalom de Yahvé en el Antiguo Testamento. Es decir, la paz de Dios, el shalom que Pablo dice en griego, eirene, en el hebreo es shalom, en griego es eirene, paz. La gracia de Dios, ya dijimos, hemos visto, ahora estamos viendo la paz de Dios. Cuando Pablo dice la paz de Dios sea sobre ustedes, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo la bendición de Dios, la gloria de Dios, la cobertura de Dios y la provisión de Dios esté sobre ustedes. ¿Me entienden? Todo eso Pablo está expresando cuando dice Eirene, paz. Seguimos, estamos en Efesios 1:3, en la cual vamos a ver esto. Necesito una explicación, porque esto es lo que en muchísimas iglesias hace mucha falta. Lo vamos a explicar brevemente, pero claramente que un niño lo pueda entender. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con a Dios y luego revela por el Espíritu Santo lo que Dios imparte a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios imparte a la iglesia? Pablo dice: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa bendición espiritual, significa hacer cosas. 1. Bendición espiritual. ¿Por qué se llama bendición espiritual? Porque revela su origen. Esa bendición procede de Dios, procede del trono de Dios. Amén. Por eso se llama bendición espiritual. En segundo lugar, bendición espiritual se llama porque revela su naturaleza. Es decir, la bendición de Dios, que dice que hemos sido bendecidos por Dios, es espiritual. La bendición de Dios es celestial, divina, eterna. Por eso que revela su naturaleza. Número 3, bendición espiritual se llama porque revela, ¿qué cosa? El destino a ser disfrutado. Las bendiciones de Dios, ¿dónde, cómo se disfrutan? Con Cristo, con Dios. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Correcto? Número 4, bendición espiritual se llama porque revela una relación práctica con Dios el Padre. O sea, bendición espiritual, tenemos que quitarnos los ojos y los lentes monetarios y racionalistas para dejar de pensar como humanos y tenemos que pensar como seres espirituales. Entonces, cuando usted entiende por el Espíritu que bendición espiritual revela una relación directa y práctica con Dios,
¿Me entiende? Amén. Eso es bendición espiritual. No tiene nada que ver con cash, Jorge, moneda, no, money, no. Tiene que ver con una relación directa con Dios el Padre. Amén. Número 5, bendición espiritual. Pablo revela pluralidad y totalidad. ¿Qué significa? Que las bendiciones espirituales es completa y son muchas, razón por la cual somos llamados para apropiarnos de las bendiciones espirituales. ¿Cómo nos apropiamos de las bendiciones espirituales? 3 cosas. Nos apropiamos de las bendiciones, número 1, andando en el Espíritu. 2, nos apropiamos de las bendiciones espirituales mediante el conocimiento y la revelación de Dios. Nos apropiamos de las bendiciones espirituales mediante el ejercicio de la fe. A ver, pastor, con ejemplos reales, porque acá el término es que ya hemos sido bendecidos. Ignoremos o no ignoremos, ya lo tenemos todos. Potencialmente sí, pero si usted no lo conoce y si usted no se apropia, usted no lo va a poder poseer. A ver, pastor, ejemplo, ¿la sanidad divina es una bendición espiritual, sí o no? Amén. Ya hemos nacido de nuevo, pero si usted quiere una sanidad divina, quiere un milagro, si usted no ha estudiado en el discipulado de la sanidad divina, si en la iglesia que usted asiste, bueno, en este caso acá somos nosotros, ¿no? Acá siempre se habla de todos los dones del Espíritu Santo y lo vemos en la práctica, pero estoy dirigiéndome a aquellos que nos ven por las redes sociales. Si en la iglesia que usted está, que usted pertenece, no le han hablado de la sanidad divina, entonces, ¿qué es la sanidad divina? ¿No es una bendición espiritual? Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero usted lo va a recibir si nunca le enseñan o en su iglesia no creen en la sanidad divina. No lo va a recibir, pues. Esa es una riqueza, es una bendición espiritual. Amén. ¿Y cómo nos apropiamos? Tenemos que conocer por la palabra y tenemos que apropiarnos mediante la fe. Otro ejemplo, la llenura del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y con los dones del Espíritu Santo. Si usted está en una iglesia, en una congregación, donde dicen que ya cuando uno entregó su vida a Cristo, ya fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, todo completo, no necesita nada, entonces usted se está perdiendo una gran bendición espiritual de Dios para nosotros. Amén. ¿Sí o no? Amén. En esta congregación, ¿qué entendemos? Que la llenura del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas como señal, es una bendición espiritual, pero que no todas la alcanzan. ¿Por qué? Porque hay que buscarlo, hay que creerlo, hay que conocerlo y hay que vivirlo, ¿sí o no? Amén. Pablo dijo bien claro en su carta, yo quisiera que todos profeticen. ¿Por qué Pablo dice que todos profeticen? Porque estaba al alcance de todos los creyentes, pues. Pablo no va a ser un loco para decir quiero que todos profeticen. Antes de profetizar, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia externa de hablar en lenguas. ¿Me entiende? Entonces, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia externa de hablar en lenguas, es una bendición espiritual que usted la va a tener y experimentar porque la conoce y porque se apropia por fe. Amén. Otro ejemplo más, el desarrollo de un ministerio fructífero. Un ministerio. Si usted no se interesa por conocer el ministerio que Dios le ha dado, toda su vida usted puede vivir calentando bancas. Y no existe en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ministerio calientabancas. No existe. ¿Me entiende? Ya le dije, Efesios 4, 11 al 13, ¿qué dice? Dios ha puesto un cuerpo pastoral en cada iglesia local, a fin de que todos sin excepción, menos el perro, el gato, eso no, por supuesto. Y ellos no vienen a la iglesia, pero está que larga afuera. Ellos no. Pero todos los que asisten a la congregación, ¿qué dice? Dios ha puesto
profetas, pastores, maestros, para equipar a los santos, que incluyen a las mujeres, incluyen a los niños, para equipar a los santos, equipar, entrenar, capacitar para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? El evangelismo, las misiones, diferentes ministerios, intercesión, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces, desarrollar un ministerio altamente fructífero es una bendición espiritual, sí, pero que no se da por la suerte, no. Hay que buscarlo, hay que conocerlo y hay que apropiarlo y hay que ejercerlo por la fe. Amén. ¿Sí o no? Amén. Un quinto ejemplo, ya con esto ya el colmo, para los que todavía dudan, ¿no? De que hay que apropiarnos por la fe. No, hay cosas que uno no es automático, no, tú tienes que conocerlo y a medida que lo conoces te vas apropiando y ejerciendo la fe. A ver, desarrollar la capacidad de hacer riqueza, tesoros y galardones en los cielos, esa destreza espiritual, esa capacidad espiritual, no es mágico. Usted nació de nuevo y ya tiene la capacidad. No, usted tiene que conocerlo. ¿Me entiende? Tiene que conocer, tiene que ser expuesto a mensajes, a siervos, siervas de Dios que le enseñen a usted cómo hacer riquezas en los cielos, cómo hacer tesoros en los cielos. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a desarrollar esa destreza. ¿Y esa destreza qué es? ¿Es una bendición espiritual o no es una bendición espiritual? ¡Claro! Pero si nadie le enseña, usted nunca lo va a desarrollar. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces, hay qué cosa, bendiciones espirituales que tenemos que apropiarnos por conocerlas y por el ejercicio de la fe. Si no, no lo vamos a desarrollar. ¿Correcto? Número 6, cuando Pablo dice necesitamos la gracia de Dios, ¿por qué? En sexto lugar, porque la gracia de Dios, va a decir Pablo, es Cristo, y la gracia de Dios lo alcanzamos por medio de Cristo. A ver, ¿cómo, pastor, es esto? La gracia de Dios es Cristo y también lo alcanzamos por medio de Cristo. Escuche, Cristo en nosotros, como va a decir Pablo a los colosenses, Cristo en nosotros era un misterio en el Antiguo Testamento porque ni Moisés pudo decir eso. Ni Abraham pudo decir, Cristo está en mí. Pero ¿qué dice Pablo? Nosotros sí podemos decir, Cristo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién dijo eso? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Moisés? ¿Abraham? ¿David? Porque Pablo dice bien claro, eso era para los antiguos un misterio. Así dice, ¿cuál misterio? Cristo en nosotros, dice. ¿Me entiende? Amén. Porque eso se dio a partir del Nuevo Testamento. Cuando Pablo va a decir, Cristo se resucitó, sí, pero Cristo se imparte a los creyentes. ¿De qué manera Cristo se imparte a los creyentes? Porque Cristo entra dentro de nosotros. Por eso Pablo dice a los colosenses, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. ¿Me entiende? Es un misterio para los antiguos, pero para nosotros no es un misterio porque lo tenemos, lo vivimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cristo en nosotros es la mayor riqueza que puede existir en el mundo. Amén. Y todas las bendiciones que Dios el Padre nos puede dar va a ser por medio de Jesucristo, su Hijo. Amén. ¿Correcto? Vamos a mencionar 8 bendiciones del Padre que nosotros obtenemos por estar unidos a Cristo. Ya la enseñanza anterior, ¿cómo se llamó? En Cristo. Y ahí desarrollamos claramente lo que significa estar en Cristo. ¿Correcto? Amén. Voy a mencionar ahora 8 bendiciones que el Padre nos provee por nuestra unión en Cristo y que están en Efesios. Número 1. Dios nos escogió en Cristo. 2.
Dios nos predestinó en Cristo. 3, Dios nos redimió en Cristo. Pastor, ¿de dónde lo está sacando? ¿De un libro? Ya, se lo voy a decir así, las bíblicas, después las vamos a estudiar uno por uno. Repito, Dios nos escogió en Cristo. ¿Dónde dice? En el versículo 4. Estoy en Efesios capítulo 1. Segundo, Dios nos predestinó en Cristo. Versículo 5. ¿Qué más vemos? Dios nos redimió en Cristo. Versículo 7. ¿Ven? Solamente los verbos. Número 4. Dios nos aceptó en Cristo. Versículo 6. Dios nos perdonó en Cristo. La segunda parte del versículo 7. Dios nos enriqueció espiritualmente en Cristo. Versículo 8. Dios nos dio como herencia de Cristo. Versículo 11. Y Dios nos selló en Cristo como garantía de sus promesas y bendiciones. Versículo 13. Ahí están 8 bendiciones que las vamos a ir explicando más adelante. Pero ahora lo mencionamos. ¿Correcto? Amén. ¿Qué debemos hacer entonces? Número 1. Para comenzar, todas y cada una de las bendiciones espirituales de Dios se hace real, se hace viva y se hace práctica. Todas las bendiciones espirituales de Dios para los creyentes verdaderos, para los creyentes que son santos, piadosos, espirituales. Las bendiciones espirituales de Dios que estamos estudiando no son para los creyentes carnales, ávaros, incrédulos y burladores. Ellos no creen en las bendiciones espirituales. A ellos solo les interesa lo terrenal. Es lo primero que tenemos que tener en claro. Lo segundo lo voy a decir de una forma. Está muy de moda en este tiempo el coro siguiente. El cielo me espera, corona de oro me espera. Y eso, hermano, ha pegado en la costa y en la sierra, en castellano y en quechua. Tal vez acá no tanto, pero ese coro que dice, el cielo me espera, corona de oro me espera, cantando, danzando, te alabaré, Señor Jesús, etc. Ese coro es bíblico, es cierto, pero debe cantarse solamente después de que se cante el himno número 176. ¿Qué dice el número 176? Que aquí sí lo cantamos y usted lo sabe de memoria. ¿Cuál es? Cambiaré mi cruz por corona allá donde no hay noche nunca. ¿Por qué? Porque primero debe cantarse cambiaré mi cruz por corona allá, antes del otro que dice el cielo me espera. Antes de eso, ¿por qué primero debe cantarse cambiaré mi cruz por corona allá? ¿Por qué, hermano? Porque bíblicamente hablando, escucha, esto no es mi libro, lo que pienso, los comentarios, no, esto es la Biblia. Escuche, bíblicamente hablando, ni Jesús, ni sus discípulos, ni los apóstoles de Jesús, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ningún creyente del Nuevo Testamento, escuche bien, recibirá corona. Ninguno de ellos recibirá tesoro, ninguno de ellos recibirá galardón, si primero no han ido a la cruz de Cristo. Amén. Si nosotros primero no vamos a la cruz, estamos perdidos, mi hermano. Por más que usted cante, el cielo me espera, no. Primero tiene que ir a la cruz para salvación. Tenemos que ir a la cruz para santificación.
Tenemos que ir a la cruz para crecimiento y madurez espiritual. Tenemos que ir a la cruz para desarrollar un ministerio fructífero. Tenemos que ir a la cruz para llevar una vida plena. Tenemos que ir a la cruz para traer gloria y honra a Dios, no vergüenza. Por tanto, no hay corona sin cruz, no hay vida sin muerte y no hay nada sin Cristo en nosotros. Amén. ¿Está claro? Amén. Por eso antes de cantar, corona de oro me espera, el cielo me espera, primero tenemos que cantar. Cambiaré mi cruz por corona. ¿Por qué? Porque cuando estemos arriba, lo primero que Dios va a chequear en ti y en mí es cuánto de Cristo hay en tu vida. Y eso solamente se logra por la obra de Cristo en la cruz operando dentro de Amén. nosotros. ¿Correcto? Amén. Si nosotros no somos amigos de la cruz, si no somos ignorantes de la cruz, si nosotros no somos amigos de la cruz, si no somos enemigos de la cruz, estamos perdidos. Yo no me río, no me burlo, Dios me perdone, Dios me libre de eso. De cuántos pastores jóvenes que nos escuchan predicando no solamente por el Facebook, sino en los eventos que hacemos, congresos, convenciones, campañas, lo que fuera, que dicen, ese pastor Elías es un dinosaurio. Él habla de la cruz, ese se cree el apóstol Pablo. Él está predicando en la época de los años 40, 50, del pastor Lucas Muñoz. Y ellos murieron. ¿Verdad, hermano? Hay algunos que ni siquiera tienen respeto. Así lo dijo en la cara de muchos creyentes, dijo, olvídense de esos líderes de Dios. Ahora estamos en una época nueva, ahora estamos en un evangelio digital y toda la cosa. Hermano, qué triste. Si Cristo viviera hoy, si Pablo viviera hoy, ¿sabe de qué predicaría? De la cruz. Amén. La cruz es eterna, hermano, pero el diablo, la carne, es lo que trata de ocultar la cruz. ¿Trata de qué? De tapar la cruz con otros mensajes. El diablo sabe que nunca va a poder contra una iglesia cristocéntrica, crucéntrica. El diablo sabe que nunca va a poder contra un hijo, un siervo de Dios que tiene bien clavado su vida en la cruz. Nunca va a poder, se lo aseguro. Amén. Porque eso está en la Biblia. Pero por eso es que el diablo, ¿qué hace? Trata de quitar la cruz del mensaje, trata de quitar la cruz de Cristo de la vida de los creyentes, de la iglesia. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Amén. Por eso, mi hermano, antes de cantar el cielo me espera, corona de oro me espera, se canta, cambiaré mi cruz por corona, allá, no acá, donde no hay noche nunca, el Señor Jesús me coronará, allá, no acá. Amén. ¿Me entiende? Amén. Número 3, ¿qué debemos de hacer? Las bendiciones espirituales deben constituirse en el centro de la vida de cada creyente y en el centro de la visión de la iglesia local. Por eso aquellas congregaciones, repito para los que están tomando nota, las bendiciones espirituales deben constituirse en el centro de la vida de cada creyente y en el centro de la vida de la visión de una iglesia local. Hermano, si no creemos en esta realidad espiritual, es decir, que las bendiciones espirituales tienen que ser el centro de cada creyente y el centro de cada iglesia local, entonces no entendemos, no poseemos, hermano, no hemos entendido el Evangelio, no hemos nacido de nuevo, no tenemos futuro, somos religiosos y estamos jugando a la religión. ¿Por qué, mi hermano? Porque el centro de lo que estamos hablando, las bendiciones espirituales de Dios para la iglesia, está dentro de lo que vamos a estudiar el capítulo 1 de Efesios,
¿Qué revela Pablo en una de las cartas más profundas y maduras para la iglesia del Nuevo Testamento? ¿De qué habla el capítulo 1 de Efesios? Lo vamos a ver. El propósito eterno de Dios. Tú no puedes cambiar el propósito eterno de Dios para hablar lo que te da la gana. ¿Me entiendes? No se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Nosotros no tenemos derecho para torcer el propósito eterno de Dios. Entonces, dentro del propósito eterno de Dios están las bendiciones de Dios espirituales para cada creyente y para cada. Por eso no sirve, hermano, esas iglesias llamadas carismáticas. Estaba revisando su literatura el día de ayer antes de predicar. ¿Y por qué, pastor, a usted le interesa? No, para saber qué es lo que creen. ¿Y qué dicen en esas misiones carismáticas católicas o evangélicas que se llaman misiones carismáticas? ¿Qué dicen ellos? Ahí está César Castellano y toda su gallada. ¿Qué cosa dicen? Sueña. Carnalmente están hablando, pues. No te dicen recibe sueños de Dios. No, ellos no dicen recibe sueños. Ellos dicen sueña tú, tu carne. ¿Me entiendes? Eso es lo que enseñan ellos. No lo que estamos hablando acá en Efesios. No, ellos dicen, sueña. ¿Cuál es tu sueño? Tú tienes que tener sueño. Porque Dios te da, miren cómo usa el nombre de Dios. Porque Dios te da la capacidad de tener sueños y te da la capacidad y la fuerza y el dinero para cumplir tus sueños carnales y materiales. Eso es lo que está predicando. Eso es bíblico. La Biblia, cuando habla de sueños, en Joel 2:28, no dice los sueños de un joven de sí mismo. No dice los sueños de un anciano de sí mismo. No dice así. ¿Qué dice? Recibirán sueños de quién? De Dios. Entonces los sueños no son tuyos, son de Dios. Amén. Visiones, recibirán visiones, no televisiones. ¿Visiones de quién? De Dios, no tu propia visión. Pero mira, estos cabezones como tuercen la palabra de Dios. Eso es lo que enseñan a los jóvenes. En sus campamentos no le dicen recibe sueños de Dios, recibe la visión de Dios, no le enseñan eso. Que dicen, sueña. ¿Y qué joven no sueña con carnalidades? ¿Ah? ¿Cuál es mi sueño? Un depa, un carro, chicas bonitas. Eso es lo que sueñan los jóvenes. ¿Por qué? Porque su mente está lleno de telenovelas, está lleno de basura que ven en internet. ¿Y qué se van a soñar? Esas carnalidades. La Biblia nunca dice eso. La Biblia habla sueños de Dios, es diferente. Amén. Visiones de Dios. ¿Qué sueños tuvo Pablo de su carne? ¿Qué sueños tuvo José? ¿Qué sueños tuvo Juan? ¿Sueños, visiones de su carne? Nunca. Los sueños, las visiones, las recibían de Dios. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Por eso, mi hermano, si nosotros no tenemos claro que dentro del propósito de Dios tenemos que recibir las bendiciones de Dios que estamos aprendiendo, entonces estamos perdidos, mi hermano. Estamos perdidos, somos religiosos que no sabemos que estamos creyendo. No tenemos futuro. Pero si nosotros tenemos bien claro las bendiciones de Dios para nosotros, aquí y ahora, tenemos futuro, con confianza. Usted, si va a pasar la eternidad, se muere contento. Y si viene el arrebatamiento, se va para arriba. ¿Por qué? Porque usted ha tenido bien claro las bendiciones de Dios para su vida espirituales. Amén. ¿Entiende? Número 4. Demostremos con una vida crucificada, demostremos con una vida piadosa, íntegra y humilde, que tenemos bendición de Dios aquí y ahora. ¿Cómo los demás hermanos o las demás congregaciones van a entender que estamos bendecidos? ¿Cómo? ¿Cómo ellos van a entender que usted no solamente habla de real sacerdocio, sino que usted es un real sacerdocio? ¿Cómo? Ya dijimos, ¿cuál es la característica de un real sacerdote en el Nuevo Testamento? No estoy hablando de los levitas, no estoy hablando de los judíos, estoy hablando del Nuevo Testamento. ¿Cuál era la característica de un verdadero real sacerdote en la iglesia del Nuevo Testamento?
No estoy hablando de los apóstoles, estoy hablando de los creyentes. ¿Cuáles eran las características? Ser íntegro. Número uno. ¿Cuál es esa característica de un verdadero sacerdote espiritual? Ministra a Dios sacrificios espirituales por medio de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Eso hace como primera función un verdadero sacerdote en la iglesia de hoy. Y lo segundo que hace un verdadero sacerdote en este tiempo, ¿qué cosa es? ¿Su túnica externa? No. ¿Su vestimenta externa? No. Es que a donde tú vayas, la presencia de Dios esté contigo y te respalde. Amén. ¿Me entiende? ¿Me entiende? A donde usted vaya, así no sea predicadora, ¿no? A donde usted vaya, en la vecina, en su familia, a donde usted vaya, un funeral, un matrimonio, o en su trabajo, o en el hospital, o en el mercado, cuando usted tiene una vida digna, íntegra, la gente va a cuchichear, algunos le van a odiar, porque no peca como ellas, pero hay otros que sí le van a respetar y van a decir, déjate de hablar mal de esa persona porque yo la conozco, esa persona es íntegra, no es como usted, como tú y que yo que somos chismosos, lengua larga, estamos divorciados, recontra casados, estamos adulteros, tramposos. No, ese señor es correcta, ese señor es correcto. Amén. Eso dice Pedro, que por tu buen testimonio hagas callar la ignorancia de los demás. Tú no tienes que salir a la calle y decirle, yo no tomo, yo no fumo, yo no soy trampero. Tú no tienes que decir eso. Usted va con la presencia de Dios al mercado, a donde vaya, se porta bien, buen trabajo, buena labor, hace lo bueno. El testimonio, como hemos dicho bien claro más de una vez. Tus palabras convencen, pero tu vida, tu testimonio arrastra. ¿Me entiende? La gente va a ver más y va a creer más lo que te ve hacer a ti y a mí, más que lo que tú y yo podemos hablar. ¿Correcto? Por eso, hermano, tenemos que demostrar con nuestra vida que tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Correcto? Vamos a agradecer al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Tú has prometido abrirnos el libro de los Efesios para comprender grandes misterios, Señor. De verdad, nos revela nuestro corazón engañoso, que de verdad nos corrige, Señor. Yo también lo recibo, Padre. Me examino a la luz de tu palabra y veo que me falta mucho. Y te pido perdón y me arrepiento, Señor, porque quiero mejorar cada día. Padre, gracias, ¿verdad? Tu palabra es para todos, porque nos revela, Señor, cómo estamos delante de ti. Acá no nos vamos a comparar entre creyentes, no. Acá todos nos vamos a ver a la luz de tu palabra para corregirnos, Señor. Nuestra ignorancia, nuestra falla, lo que estamos torcidos, Señor, tu palabra es luz, tu palabra alumbra, tu palabra es vida, nos vivifica, nos alimenta, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.